Vamos a establecer, Iriel, nuestra primera comunicación telefónica. Vamos a conversar con quien es docente de la Universidad Nacional de Rosario y especialista en ambiente y desarrollo sostenible, que ha detallado las consecuencias de este tipo de contaminación. Hablamos de contaminación plástica, un riesgo urgente. Clara Mitchell tiene la gentileza de atendernos. Bienvenida a la radio de la Universidad Nacional del Nordeste. Iriel, Marcelo, la saludamos. ¿Cómo le va, profesora? Buen día, bienvenida. Buen día, muchísimas gracias a ustedes por llamar. Marcelo, Iriel, un placer. El placer es nuestro, gracias por la predisposición y el tiempo para compartir el aire con nosotros. Nos comenta un poco más al respecto con relación a la contaminación plástica, por favor, para compartir claramente también con nuestra audiencia. Dale. Bueno, la contaminación plástica es un fenómeno que ha iniciado hace algunos años. De hecho, si nos ponemos a pensar, hace 20 años usábamos en nuestra vida diaria la mitad del plástico que usamos hoy, ¿no? Eso, ese modelo insustentable de producción y consumo, especialmente de artículos descartables, son los que generan un impacto en el ambiente por una enorme cantidad de residuos, que son residuos que difícilmente son reciclables, a diferencia de lo que uno podría pensar, y terminan impactando al ambiente, ya que son totalmente universales y ubicuos, ¿no? Están en absolutamente todos lados donde se los busca. En ese marco, en el 2016 iniciamos una iniciativa en conjunto entre básicamente un colectivo de instituciones de los cuales trabajábamos la contaminación en el río Paraná. Todos los años se hace un evento de limpieza, caracterización de esos residuos y difusión y educación ambiental al respecto. La verdad es que la cantidad de residuos en el río, generalmente estamos hablando de un 70% plásticos, la mayoría proveniente de la industria alimenticia y en un 95% artículos descartables, ¿no? Eso es lo que estamos encontrando año tras año. En ese marco también realizamos una investigación científica sobre la contaminación meso y macroplásticos. No sé si han escuchado esa terminología, pero bueno, macroplástico es todo aquel plástico más grande que una tapita de botella, por ejemplo. Una tapita de botella que tiene 2,5 centímetros, hasta los 5 milímetros se consideran mesoplásticos. Y de 5 milímetros para abajo estamos hablando ya de microplásticos, que necesitas un dispositivo especial para verlos, porque tienen más o menos, para que se den una idea, son el mismo tamaño que un granito de arena. Además, se empieza a hablar y se empiezan a detectar lo que son los nanoplásticos, que son aún más pequeños. En ese caso hicimos un estudio acá en las costas de Rosario, que es donde vivo yo, y encontramos que por cada metro cuadrado de arena hay más de 18.500 microplásticos. Por cada metro cuadrado de arena en la parte superficial, en los 3 primeros centímetros. Ese es un número bastante alto, que está muy similar a lo que uno podría encontrar en ríos de China, o por ejemplo lo que encontró un colega en Paraná, un poco más arriba, y bueno, tienen bastantes características, ¿no? Por un lado son la mayoría blancos o transparentes, hay muchas fibras que serían como pequeños hilos plásticos, muy probablemente, porque una de las fuentes de esta contaminación son el lavado de la ropa, ¿no? La ropa ya no es algodón, sino que es algodón con poliéster, o el polar, por ejemplo, que es PET, y algunas cuestiones más. Eso cada vez que los lavamos también generan microplásticos. Obviamente que esto es un problema de un modelo insustentable de producción y consumo, ¿sí? No es que cada uno de nosotros, que si bien nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que reducir nuestro uso de descartables plásticos, ir con nuestra propia bolsa al súper. En Rosario acá tenemos una ordenanza que te permite ir con el tupper a la roticería, no utilizar artículos descartables tipo vaso, plato, cubiertos, porque eso disminuye mucho la cantidad de residuos que están dando vuelta. Pero al mismo tiempo es un modelo insustentable porque todos nuestros alimentos, por ejemplo, vienen en productos envueltos en plásticos de un solo uso, ¿no? Es muy complejo poder llevar una vida sin plásticos de un solo uso, porque el modelo está pensado de una manera diferente. Entonces, ahí es donde también tenemos que ir un poco más arriba y empezar a exigir respuestas o soluciones un poco más
digamos, complejas, como puede ser la utilización de retornables en las gaseosas, por ejemplo, que siempre esas son las marcas principales que siempre aparecen contaminando el Paraná. Otra cuestión interesante, y perdón, yo les salto de un tema a otro, ustedes me van preguntando. Está bien, vamos escuchando, sí, por favor. Acá en Rosario hemos encontrado muchos residuos provenientes de provincias más arriba, e imagino que a Corrientes le pasará lo mismo, encontrará residuos que vienen de aguas arriba, porque el río traslada. Hay, por lo menos en esta zona, una creencia de que la contaminación plástica que se encuentra en el río Paraná es proveniente de gente que va y la deja. Por ejemplo, va a pasar la tarde al río. Hay algo de eso, no vamos a decir que no, pero la mayor parte no viene de ahí. La mayor parte de estos residuos de macroplásticos provienen de residuos mal gestionados en las ciudades o basurales en zonas inundables, o con el viento y la lluvia, generalmente todo lo que está dando vuelta en las ciudades termina en el río, ¿no? Y eso también hace que llegue tanto plástico a esa zona. Michelle, buenos días, gracias por acompañarnos. Hay bastantes puntos de los cuales seguramente tenemos consultas de, hay responsabilidades, hay consecuencias, imaginamos también algunas sugerencias de cómo mejorar, pero con estos datos tan contundentes respecto a cómo los niveles de contaminación llegan desde algunos sectores industriales o productivos. Una pregunta, ¿esto tiene que ver con el incumplimiento de alguna normativa o la falta de regulación respecto a cómo se gestionan los residuos en Argentina? En Argentina desconozco la legislación en Corrientes, por las dudas esto lo respondo desde mi lugar, tanto a nivel nacional como provincial acá en Santa Fe. Hay normativas que desarrollan bastante bien el tema de residuos. El problema de la gestión de los residuos es que cada vez es más costoso. De hecho, cualquier municipio destina una parte enorme de su presupuesto a la gestión de residuos, y muchas veces eso es difícil de que alcance. Cuestiones a mejorar, muchísimas. Por ejemplo, acá tenemos los contenedores de residuos. Los contenedores son un sistema que funcionan bastante bien para lo que tiene que ver con la higiene urbana, pero no favorecen la separación de los residuos. Entonces, acá, por lo menos en lo que es Rosario, tenemos muy bajo el porcentaje de residuos reciclados del servicio de recolección pública. Entonces, hay cosas para mejorar, ciertamente, pero lo más importante en el tema plásticos es reducir. Necesitamos disminuir la cantidad de plásticos que ingresan al sistema, lo cual es complejo porque nos hemos acostumbrado a una vida, y lo que estamos diciendo no es volver a el lechero que te traía la leche en un contenedor a la puerta de tu casa, pero sí hay ciertos plásticos que son un poco superfluos y que podemos empezar a eliminarlos. Yo siempre digo, el stem que tiene mi papá en el corazón es de plástico, y le salvó la vida, y no es algo contra el material, sino contra la forma de utilizar lo que tenemos, ¿no? Estamos utilizando un material que puede durar miles de millones de años, intacto y con ciertas características, y lo estamos usando en un producto que, de suerte, como una bolsita, lo usamos unos 5 minutos, ¿no? ¿Cómo hacer para que, perdón Iriel, ¿no? ¿Cómo hacer, profesora, escuchando atentamente? Porque puede existir incluso una ordenanza, puede existir alguna norma, puede existir lo que nos indica qué deberíamos hacer o qué está prohibido, ¿no? Entonces uno piensa en la lluvia o en el viento que arrastra el plástico o la basura, pero después hay un rol que tiene que ver con ese ciudadano o ciudadana, y para reducir necesitamos tomar conciencia de nuestras prácticas, de nuestra costumbre. ¿Cómo hacer de su punto de vista para trabajar los hábitos en el ser humano, y que seguramente no será de la noche a la mañana, pero cambiar esto, más allá de evitar la circulación de tanto plástico o tomar conciencia y darle otro uso, y claramente no entonces apelar a la lluvia y el viento, porque justamente arrastran basura por la existencia de la misma? Claro, sí, totalmente. Por eso decíamos que una de las cuestiones más importantes es reducir, y que si bien estamos dentro de un modelo insustentable que hace que sea muy difícil, por ejemplo, comprar hoy una galletita que no venga envuelta en un paquete plástico, hay algunas acciones que sí podamos hacer y que sí son importantes.
Con respecto a los residuos en general, por ejemplo, compostar es sumamente importante. Los residuos orgánicos son cerca del 50% de nuestros residuos y son algo que se trata bastante sencillo, y evitamos también otros impactos, por ejemplo, el traslado de esos residuos que genera más dióxido de carbono con los camiones que lo trasladan, pero también estos residuos en un relleno sanitario o en un basural generan metano, que también es un gas de efecto invernadero. Entonces, compostar es una de las primeras cosas que siempre se solicita, porque estaríamos reduciendo nuestros residuos a la mitad y estamos generando un compost que uno puede utilizarlo en su jardín, en sus macetas. Eso por un lado. Después, por otro lado, también reducir todo lo que más se pueda, utilizar las bolsas ecológicas para ir al súper, esto de ir a la roticería con un tupper, todo lo que uno pueda reducir, comprar gaseosas en envases retornables o cerveza. Nosotros acá en Rosario le llamamos porrón a la botella de 1 litro de cerveza, ¿no? Que en lugar de las latitas. Todo eso ayuda enormemente a reducir la cantidad de basura. Y lo que no se pueda reducir, intentar separarlo. No sé, hay que ver que en cada localidad qué sistema de separación de residuos tienen, pero lo que sí se puede es separarlo de manera que pueda ser reciclado. Que en el caso de los plásticos la reciclabilidad es muy bajita, estamos hablando de un 10%, pero algo se recicla. Las botellas de PET generalmente se pueden ser recicladas. Milsen, también entendemos que alguna parte de su investigación habla de ese impacto en la biodiversidad, en nuestros ecosistemas. ¿Qué más nos puede compartir sobre estas consecuencias que tienen los plásticos para, bueno, aprovechar un poco este momento que nos resulta, por supuesto, educativo? Buenísimo. Nosotros hicimos también con este colega de Paraná, Martín Pletler, armamos otra investigación, Conciencia Ciudadana, donde solicitábamos a la gente que cuando detectara una interacción entre el plástico y la fauna nos lo enviara. Lo que nos pasaba incluso para dar charlas sobre esta problemática es que todas las imágenes que había eran imágenes del mar, eran imágenes de otras partes del mundo y no teníamos imágenes de acá. Entonces un poco fue esa la convocatoria para ver qué encontrábamos y en base a eso entender qué es lo que está pasando en el territorio, principalmente en la cuenca del río Paraná. Nos mandaron fotos de distintas partes de Argentina, tuvimos en total unas 350, de esas hicimos una limpieza y unas cuestiones para que sea estadísticamente relevante la muestra, y nos terminamos quedando con 90 encuentros, de los cuales la gran mayoría fueron protagonizados por aves, ¿sí? Pero también hubo peces, invertebrados, reptiles y mamíferos. Ahí estamos hablando que encontramos distintos tipos de interacciones con el plástico. Por ejemplo, estaba la ingesta, que era cuando el animal ingiere ese plástico. Eso nos dio bajito, pero porque había que enganchar justo al animal comiéndose ese plástico, ¿no? Entonces eran contadas situaciones, pero también encontramos mucho enredo, de que el animal enredado de alguna manera en ese plástico, y la utilización de ese plástico para, por ejemplo, asentamiento, descansos, nidos, madrigueras, lo cual eso también puede tener un impacto porque lleva al enredo después, ¿no? Por ejemplo, uno de los encuentros de los encuentros estos que detectamos fue, por un lado, un nido hecho 100% de tanza plástica. 100%. Otro nido que tenía cubiertos descartables, tenedores y cuchillos, ¿no? En lugar de palitos, el ave había agarrado tenedores y cuchillos y los había puesto en el nido. Y eso puede tener consecuencias un poco más complejas. Por ejemplo, un hornero, encontramos que en su misma estructura de barro había quedado una tanza y él se enrieda de esa tanza y muere en ese nido por justamente no poder liberarse. De esto, varios de los encuentros se detectan como letales o potencialmente letales si un humano no interfirió en rescatar al animal. Verdaderamente hubo imágenes que nos sorprendieron muchísimo, hubo imágenes muy duras. Una cuestión también que apareció bastante fueron el anillo que queda en la botella cuando uno abre la tapita. Ese anillo enredado en cuellos y picos de animales, ese estuvo bastante también.
La verdad es que demuestra que el impacto que se tiene de la contaminación plástica en la biodiversidad de nuestros humedales es muy grande. Y por eso decimos que, y estos datos a veces pueden ser un poco desalentadores, ¿no? Y un poco duros. Las imágenes son difíciles. Yo admito haber llorado con varias de estas fotos que me llegaron. Pero no hay que entrar en pánico y hay que organizarse. Y un poco volviendo a la pregunta que me hacían de las ordenanzas, una de las cuestiones que también están buenas de ir generando son distintas ordenanzas que hablen de ciertas prohibiciones de artículos plásticos en las ciudades. Por ejemplo, en Rosario, que es la capital del helado artesanal, está prohibido el vasito plástico de helado, ¿no? Después, el tema de las bolsitas en los súper. Bueno, acá tenemos una ordenanza que fomenta que uno vaya con su tupper a la roticería. De a poco se van generando estos avances, o el sorbete. Este tipo de plásticos que son fácilmente reemplazables o fácilmente eliminables, ¿no? Que no... que quizás no hacen una cuestión disruptiva de que volvamos a 1940, pero sí podemos ir generando una disminución en ese sentido y una concientización sobre esos plásticos. La realidad es que los efectos del plástico van más allá de la biodiversidad. Últimamente cada vez hay más estudios de presencia de plásticos en nuestros propios cuerpos. De hecho, se han detectado en donde se los ha buscado, y este es el tema de los microplásticos, donde los busques están en el aire, están en la lluvia, están en el agua, están en nuestro cerebro, en nuestros pulmones, en nuestra materia fecal, en nuestra sangre. De hecho, últimamente, bueno, hacía rato se habían encontrado en leche materna, al igual que en la placenta, y hace poquito se detectaron también en testículos. O sea, estamos teniendo un impacto como seres humanos en nuestro cuerpo que la ciencia no está muy segura de cuál va a ser el impacto para la salud, ¿no? De esos microplásticos dando vuelta en nuestro cuerpo. Pero bueno, claramente es un contaminante nuevo que no teníamos. Entonces es importante que entendamos la situación, a veces no desesperarse, porque puede llegar a ser muy triste y difícil de lidiar, y puede generar un poco de ansiedad, y por eso siempre decimos, no hay que entrar en pánico, sino que hay que organizarse y empezar a generar cambios, ¿no? Generar cambios, ver cómo la ciudad gestiona los residuos, ver qué se puede mejorar, intentar cumplir con eso, separar los residuos, compostar, todas estas cosas que hay que de a poco ir trabajando. Tanto para revisar y mejorar, sin lugar a dudas, en producción, en consumo, en ese consumo que tenemos también en nuestro día a día. Profesora, gracias por el tiempo y compartir el aire con nosotros. Seguramente lo vamos a molestar en otra oportunidad. Que tenga buena jornada. Muchísimas gracias, a disposición.